Buenos dias, aqui habla Alexandre Lengruber, assessor de avaliação de tecnologias sanitárias e acesso da Organização Pan-Americana da Saúde. Saludos a todas, a todos. Estamos esperando que as pessoas se conectem, já temos aí mais de 100 participantes conectados. Esperamos, então, um minuto mais e empezamos nuestra reunião, nuestra sessão, nosso webinário. Muchas gracias por la participación. Muy bien. Creio que então que se podemos arrancar o nosso webinário, nosso Redetza de número 36, experiências latino-americanas em avaliação de tecnologias sanitárias em hospitais. Espero que os que participam hoje também hajam participado de nossa edição número 35, que foi justamente o 19 de maio, também sobre o tema de avaliação de tecnologias sanitárias em hospitais, em que tuvimos a participação, a brilhante participação de Marisa Santos e de Laura Sampietro Colón, e em que hemos, então, arrancado empezado com este tema, um tema em que há muito interesse, sem dúvida, na região. Tivemos aí mais de 300 participantes nessa sessão, e este, então, é o segundo desta série, essa série de 12 webinários que armamos, que organizamos com os membros da Redetza para falar desse tema. Então, e hoje a ideia é falar de experiências concretas de países, em instituições que trabalham com o tema de avaliação de tecnologias em hospitais. Antes de falar de nossos panelistas, que vocês já podem ver ali na pantalla os nomes dos panelistas, que vou introduzir em um momento, é importante mencionar alguns temas técnicos. Temos 2 canais de interpretação em inglês e espanhol, que vocês podem ler aí em este globo que aparece aí abaixo na pantalla. Também vamos a gravar, então, que todos sepam que a sessão vai estar gravada. E também, como sabem, a sessão, o webinário estará disponível depois em la página de Redetza, em el canal também de YouTube de OPS. Antes de começar também, já deixar os agradecimentos para que depois não nos olvidemos ao final de todos os que participam. Eu não vou mencionar todos os nomes, porque são muitos, mas todos os participantes aqui do nosso equipo, também de nosso equipo administrativo, que temos a Barrana, a Frank, que sempre nos apoiam, e também de nosso equipo técnico. E vou mencionar especialmente a Marlene Roman, que é nossa colega que apoia, que dá todo o apoio e organiza todas as atividades do secretariado de Redetza. Então, um agradecimento especial a Marlene, que sem o trabalho de Marlene não seria possível seguir com essa série de webinários. E também a todos os membros da equipe que estão aqui presentes, assim, de distintas tarefas, assim que não vou mencionar todos para não ser injusto. Vamos, então, a avançar. Hoje temos 3 panelistas, estamos muito contentos, com muita experiência neste tema. Temos a Graciela Dermirdian, coordenadora da Unidade de Avaliação de Tecnologias Sanitárias do Hospital Garrahan, na Argentina. Temos a Virgílio Failoc Rojas, evaluador da Unidade Funcional de Avaliação de Tecnologias Sanitárias do Instituto Nacional de Enfermidades Neoplásicas de Peru. E temos a Vanessa Tai, diretora de Economia da Saúde do Hospital Albert Einstein, em Brasil.
Vanessa vai falar em inglês, então já adelanto para que vocês preparem depois a interpretação. Hoje, lastimosamente, não temos o canal em português, como tu vimos em la reunião passada, isso é importante para os colegas sepan. Então, vamos a, creio que apresentei todas as informações que eu deveria apresentar, assim que me gostaria de passar, então, a apresentação de Graciela. Eu tenho uma biografia mais completa cá comigo, me dê um momento, por favor, para que eu não me olvide de nada. Queria, então, invitar a Graciela Dermidiano, médico pediatra, especialista em queimaduras, magíster em efetividade clínica, coordenadora da Unidade de Avaliação de Tecnologia Sanitária do Hospital de Pediatria Juan Garran, coordenador dos comitês de avaliação de medicamentos, avaliação de equipos e dispositivos médicos, guia de atenção pediátrica, diretora do curso anual de gestão e investigação em pediatria do Hospital Garran, integrante também de Redetsa e da Rede Argentina Pública de Avaliação de Tecnologias Sanitárias, nossa Rede ARETS, membro da Redetsa, e também Graciela, membro titular do subgrupo de interesse de avaliação de tecnologias sanitárias em hospitais do Health Technology Assessment International, el HTI. Assim que estamos com muito gosto, invito a Graciela para a sua apresentação. Muitas graças, Graciela, por sua participação. Buenos días, gracias por la invitación. Espero que me escuchen bien. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Escuchamos perfectamente. Bueno, perfecto. Voy a intentar compartir algo de mi experiencia de estos 20 años de la Unidad de Evaluación de Tecnologías del Hospital Garrahan y transmitir, como entiendo que estos webinarios están dedicados a motivar a que se desarrolle esta actividad en los hospitales, algunos casos especiales o particulares que pueden ayudar a otros a saber cómo resolverlos. Para empezar, les cuento cómo es nuestro hospital. Es un hospital muy grande, es un hospital pediátrico de referencia nacional y regional. Es un hospital que tiene más de 500 camas de cuidados intermedios e intensivos, que tiene un recurso humano extenso, gran parte de él en formación, y que, a pesar de ser un hospital público, tiene una característica fundamental, que es la autogestión, es decir, que maneja y administra su propio presupuesto. Atendemos más del 50% de los pacientes sin cobertura social, y ahí ven algunas de nuestras cifras que muestran la gran presión asistencial que tenemos. Esto genera, por un lado, la gran demanda de equipamiento, dispositivos y productos médicos, y por el otro lado, a veces alta variabilidad en el uso de estas tecnologías. Así que para evitar el caos, también la ETS hospitalaria es una herramienta que pensamos que podíamos utilizar. Simplemente para contextualizar, para aquellos que no tuvieron oportunidad de escuchar el webinar anterior, cada hospital tiene su propio contexto hospitalario, su infraestructura, su organización, su recurso humano, sus patrones de atención, y si bien la tecnología, la innovación tecnológica entra por los hospitales, especialmente por los de alta complejidad, y esto debe estar alineado con la estrategia hospitalaria, muchas veces la rapidez del desarrollo tecnológico hace que tengamos una multiplicidad de tecnologías similares o complementarias o que se superponen entre sí. Piensen nada más en la cantidad de modelos de catéteres, de apósitos, o ni hablar de medicamentos, y últimamente de aplicaciones digitales que tenemos, y sobre las cuales a veces no sabemos cuál es el valor real agregado que tienen estas tecnologías. En estos casos, muchas veces se necesita que el operador esté bien entrenado para que la tecnología funcione, y si no, puede haber riesgos para los pacientes, y ni hablar de los costos para el sistema de salud. Existen dos palabras en esta diapositiva que quiero resaltar. Una es el contexto. La ETS hospitalaria tiene que estar adaptada al contexto de cada hospital. Y la segunda es tecnolitis, lo que yo antes llamaba garrahanitis, y que es
Si existe, tenemos que tenerlo, y si lo tenemos que usar. Entonces, en el 2001 iniciamos un programa con 4 pilares, fundamentalmente la evaluación de tecnologías, destinada a que el desarrollo tecnológico fuera racional, pero también para asegurar el uso apropiado y basado en la evidencia de las tecnologías que ya estaban en uso en el hospital. El segundo pilar es las guías de práctica clínica, elaborar y difundir guías de atención pediátrica basadas en la evidencia y juntada con la experiencia que el hospital estaba desarrollando sobre patologías complejas. El tercer pilar es la capacitación, el entrenamiento de profesionales en materias que no tienen en la facultad, como la investigación y la gestión. Y el cuarto pilar es la asesoría para la elaboración de guías o investigaciones de servicios de salud. ¿Cómo era antes? Laura San Pietro mencionó en la presentación anterior el sistema olímpico, ¿no? Ganaba el que llegaba antes, el que corría más rápido o el que gritaba más. O una etapa un poquito más desarrollada, pero que aún se sigue viendo, el que trae la evidencia, pero esa evidencia está incompleta o sesgada a favor de la incorporación de la tecnología que está solicitando. Entonces, en el 2001 iniciamos, y hasta llegar a la unidad de TS van a ver que nosotros hemos cambiado varias veces de dependencia, por ejemplo, primero de la coordinación de calidad, luego de la dirección de docencia e investigación, y finalmente de la dirección máxima médica ejecutiva del hospital, entendiendo que esto tenía mucha relación con la gestión hospitalaria, y también fuimos cambiando nuestro recurso humano. Yo empecé como profesional part-time cuando estaba en la unidad de quemados, luego pasé a full-time, luego tuve una coordinación con un comité multidisciplinario part-time para ayudarme, y finalmente la creación de la unidad en el 2018, donde tenemos 3 profesionales full-time, 3 comités part-time, y se nos asignó el Departamento de Tecnología Médica para unir un poquito más lo que es la gestión del equipamiento con la evaluación. Desde el 2022 este departamento depende de una coordinación específica. Esta es la estructura de la unidad, donde ustedes pueden ver los 2 coordinadores, el sector de evaluación de medicamentos y el de equipos y dispositivos médicos, y los 3 comités, uno para cada coordinador y el comité de guías de atención pediátrica. Abajo están algunos de los servicios o departamentos con los cuales interactuamos y colaboramos en forma continua. Nuestro proceso de atención en realidad es un ciclo que tiene 4 fases. La primera es la priorización. Para la incorporación de nuevas tecnologías, esto se basa un poco también en el orden de llegada, pero también en el grado de urgencia y necesidad de esa incorporación. Y para las tecnologías en uso, esta es una actividad proactiva que realiza la unidad, revisando la utilización de las tecnologías, especialmente las que tienen alta variabilidad, alto riesgo o alto impacto en los costos o en la organización hospitalaria. La evaluación se realiza con la metodología que todos conocen, pero quiero resaltar acá el trabajo mancomunado con los usuarios y con otros comités interdisciplinarios que tienen que ver con la actividad. La difusión se hace a través de informes de TS cuando están dirigidos a los tomadores de decisión, básicamente las direcciones, y como guías de práctica clínica cuando están destinados a los profesionales usuarios. El monitoreo consiste básicamente en el control de utilización, como si el uso es apropiado o no, cuánto se gasta en medicamentos, ahí una nueva priorización y el cierre del ciclo, y la adherencia a las recomendaciones de las guías, y a veces con tecnologías nuevas, la recolección de datos de la vida real para ver los resultados clínicos. En el 2010, lo que era habitualmente una charla informal con los usuarios para contextualizar el pedido de la tecnología, se elaboró un formulario estandarizado de solicitud de incorporación, básicamente parecido y adaptado al hospital desde el Admini HTA y el Gantt. Perdón, quiero cerrar esa ventanita. Bueno, y que se hace llenar al usuario como un ejercicio que consideramos que el usuario tiene que hacer. Después sobre este formulario obviamente se hace la evaluación completa, pero el usuario aquí tiene que poner el nombre genérico, no por marca, de la tecnología que solicita, en español y en inglés.
tiene que contar para qué indicaciones lo va a utilizar, qué cantidad anual de pacientes o casos o procedimientos van a usar esa tecnología, importantísimo para la evaluación del impacto presupuestario, en qué manera se va a usar, si como reemplazo total, parcial o aditivo a las viejas tecnologías, y un sector que es interesante porque el usuario tiene que comentar cómo conoció esta nueva tecnología, qué sociedades científicas la recomiendan y qué otros centros la usan. Finalmente, el sector de qué se espera de la tecnología, no solo sobre los pacientes, sino también sobre los profesionales, por ejemplo, si se tienen que capacitar o si esto va a reducir su tiempo de trabajo, sobre la organización hospitalaria, si esto va, por ejemplo, a desocupar camas de hospitalarias, y debe adjuntar la evidencia de efectividad que conoce y de costo-efectividad y aportar los costos locales de la tecnología. Esta es la parte más interesante del ejercicio porque normalmente, y yo me hago cargo para cuando hacía actividad asistencial, los médicos no conocemos los costos de las tecnologías que indicamos. Este es nuestro proceso, el formulario ingresa a la dirección asociada correspondiente, viene a la unidad, es evaluada por el sector de evaluación, el coordinador del sector correspondiente, y revisada por el comité que corresponde, y el informe definitivo se envía a la dirección para que sea informado el centro de pedido y el servicio. El informe puede tener 4 tipos de recomendaciones: que la tecnología no se incorpore, al menos por ahora, que la tecnología se incorpore de manera abierta, o para uso restringido, o bajo protocolo de investigaciones, que es cuando no hay suficiente evidencia y el hospital puede generar. Si ustedes ven aquí hay una doble vía, a veces las nuevas tecnologías ingresan ya como protocolo de investigación, y los miembros de la UETS que participamos del comité revisor de investigación somos los encargados de evaluar ese nuevo protocolo. Esta es nuestra página de intranet donde están colgados nuestros informes de evaluación. No los colgamos, no los difundimos de manera abierta. Ya Laura comentó algunos motivos por los cuales no se hace temas sensibles de los informes propios del hospital, pero además para no promover el uso indiscriminado en contextos diferentes al de un hospital de alta complejidad y no promover situaciones que podrían llevar a un amparo por parte de la demanda de los pacientes o sus familias. Nuestro tiempo de respuesta se ha mantenido más o menos siempre alrededor de los 2-3 meses como mediana, pero esto tiene un rango muy amplio, entre unos pocos días cuando se trata de la contestación de un amparo o un informe rápido de una situación puntual, hasta varios meses en los casos de evaluación del impacto de un programa. En general, la recomendación de la incorporación es baja y la aprobación del decisor es alta. Bueno, esta fue nuestra primera tecnología con la cual se inició el programa. En el 2001 se alinearon varios astros, algunos buenos, otros malos. Yo había terminado mi maestría y tuve la suerte que mi director me dijera, bueno, ¿y ahora qué querés hacer con esto? Al mismo tiempo yo estaba trabajando en la unidad de quemados, donde la albúmina se utilizaba en gran cantidad, y no sé si recuerdan, pero había salido un metaanálisis de la colaboración Cochrane, donde se resaltaba el potencial riesgo para la mortalidad de algunos subgrupos de pacientes, entre ellos los quemados. Así que desarrollamos un boletín CIME, que es el primero verde, basado en la evidencia, un boletín que habitualmente elaboraba la farmacia, y lo difundimos en un ateneo institucional. Con esto, y en realidad antes, desde que ya sabían los usuarios que estábamos evaluando este tema, logramos disminuir bastante el consumo de albúmina, pero fundamentalmente de aquellos usos inapropiados, donde se conoce que la albúmina es absolutamente ineficaz, por ejemplo, la albúmina en las soluciones de alimentación parenteral. Durante varios años esto se mantuvo constante, y como siempre pasa, luego el consumo aumentó, llegando a sobrepasar el consumo inicial en un año en que además había aumentado, como ven, mucho el precio de la albúmina. Así que decidimos hacer una guía completa, actualizando la anterior, difundida en versión impresa y en versión web, y una nueva intervención tuvimos en el año 2016, con la actualización de la guía. Esta es la actividad proactiva que les estaba mencionando, de control de gasto en medicamentos. Este es el top 50 del ranking, que se lleva el 80% del gasto en medicamentos del hospital.
La gamma globulina estuvo durante más de 10 años en el primer lugar y había gran variabilidad en el uso. Fíjense que se llevaba casi el 20% del gasto total en medicamentos porque el hospital concentra gran cantidad de inmunodeficiencias y patología crónica que consumen gamma globulina. Entonces, del boletín CIME 2006, basado en la evidencia, hasta el momento actual se habían publicado muchísimas nuevos artículos sobre muchas enfermedades, y debo decirles que el tiempo protegido que nos dio la pandemia, un beneficio secundario, nos permitió terminar la guía para uso apropiado de gamma globulina en pediatría, cuyo impacto se está evaluando en este momento. Todas nuestras guías están basadas en sistema GRADE, tienen consenso con expertos, la revisan pares y son de acceso libre, porque además de estar en la intranet, están en nuestra página de internet, Garrahan Gobar, en este loguito del estetoscopio que ven ahí. Y finalmente este numerito que tenemos acá me sirve a mí para ver qué impacto tiene, qué cantidad de hits o ingresos tienen las guías nuestras en la web externa del hospital. Otro caso significativo, y uno de los pocos en los que usamos costo-efectividad, es el caso de un método diagnóstico, luego de la terminación de un protocolo de investigación donde se hizo PCR para detectar Escherichia coli enterohemorrágica en todas las diarreas, se solicitó un pedido de insumos para continuar con la misma estrategia. Cuando hacemos el análisis de costo-efectividad e impacto presupuestario, nos damos cuenta que en el grupo de bajo riesgo, es decir, como screening en cualquier diarrea infantil, esto era un alto costo para el hospital, miren las cifras, ¿no? En ese año, dada la baja incidencia tanto del germen como del SU, la costo-efectividad era muy baja. No así en las diarreas de alto riesgo, las sanguinolentas, con lo que logramos con esta recomendación bajar el impacto presupuestario casi 10 veces y aumentar la detección del germen. Y esto fue lo que recomendamos. Otros dos casos neurológicos, con los cuales voy a terminar los casos especiales. Uno fue el cannabis medicinal, que se solicitó para epilepsia refractaria en pediatría en el año 2016, patología que también el hospital concentra mucho. Todavía no habían salido los ensayos clínicos aleatorizados que salieron después, ni la autorización de la ANMAT, nuestra agencia reguladora, para su uso como adyuvante en patologías. Así que desarrollamos un protocolo de investigación, se aprobó bajo protocolo de investigación, una cohorte prospectiva, no un ensayo clínico, para tratar de reclutar a todos los algunos pacientes que estaban obligados al autocultivo para proveerse el cannabis, y los resultados al primer año fueron muy buenos, una tasa global de respuesta del 80%, al segundo año también, ahí están las dos publicaciones donde esto está, y en el año 2021, con estos resultados y la reevaluación de la evidencia que había salido en ese periodo, se recomendó su uso como adyuvante en epilepsias refractarias. Un caso que todos conocen, el nusinersen, o Spinraza para atrofia muscular espinal, que tiene un altísimo costo e impacto para el sistema de salud, que se administra por vía intratecal y de por vida. El hospital concentra una gran cantidad de pacientes con atrofia muscular espinal, y el costo anual por paciente correspondía al 10% del gasto anual de medicamentos en el hospital, y si contamos los 70 pacientes elegibles que teníamos al momento, sin contar los nuevos casos que se pudieran diagnosticar y una demanda inducida, el impacto presupuestario era insostenible, correspondía casi al 20% del presupuesto total anual del hospital. Así que ese informe fue enviado al Ministerio de Salud de Argentina para considerarlo política sanitaria, y de hecho fue, creo que, la primera evaluación que realizó nuestra agencia con ETEC. Aquí ven la página de nuestro curso de capacitación, que ya tiene 400 alumnos o un poquito más, que continúa y que ha logrado que hablemos un mismo idioma, que algunos se dediquen a la gestión, otros a la investigación, y algunos quieran participar en actividades de evaluación de tecnologías. ¿Qué aprendimos? Aprendimos que es deseable que haya evaluación de tecnologías en los hospitales, sea públicos o privados, o sean o no de autogestión. Pero esto lleva un tiempo, porque hay que cambiar una cultura hospitalaria, hay que meterle a la gente la eficiencia en la cabeza, y que esta eficiencia depende de todos. Para eso hay que trabajar con los usuarios, con los líderes de opinión, con otras disciplinas y comités,
y hay que ganarse el respeto y la confianza de los usuarios y de la gerencia del hospital. Esto solo es posible si el proceso es transparente, estandarizado y objetivo. En algunos hospitales también se puede generar la evidencia, y lo que quiero resaltar, que es una actividad que para nosotros es prácticamente central, es el monitoreo continuo de las tecnologías que ya están en uso. Estas también son tecnologías que hay que evaluar y reevaluar. ¿Contra qué luchamos? Contra los malos hábitos y los mitos de los médicos y otros profesionales que se resisten a ser controlados y auditados, con la cantidad de recursos que siempre es escaso en cuanto a los que se dedican a ETS, dado que necesitan una capacitación específica, con el recambio permanente de profesionales que están en formación y que nos obliga a actualizar las guías, a reintervenciones y otras estrategias para que la adherencia a la guía sea buena. Y un problema que es muy particular de la pediatría y especialmente de los hospitales de alta complejidad, es que muchas veces tenemos que tomar la decisión en condiciones de urgencia o prácticamente sin evidencia. Para terminar, mostrarles que hay un montón de modelos en hospitales del mundo que se pueden consultar, que se pueden copiar, que se pueden adaptar y que son muy interesantes. La HTAI en 2009 hizo una encuesta que clasificó estos modelos y que es muy interesante mirar, porque fíjense, nosotros pasamos casi por todas las etapas. Cada uno tendrá que encontrar su nicho, su modelo, adaptarlo, ordenarlo y desarrollarlo. Para terminar, también recomendarles este librito que escribió el grupo de interés de hospitales de HTAI, donde hay montones de experiencias que son interesantísimas, y nuestra publicación a los 10 años. Nos falta la de los 20. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Graciela, excelente apresentação. Vamos a deixar as perguntas para depois, ao final, temos o panel de perguntas, assim que muitas graças de novo, e vamos a passar diretamente a nosso próximo panelista, Virgílio Failoc Rojas, médico cirurgião, egressado da Faculdade de Medicina da Universidade Nacional Pedro Ruiz Gaio e egressado da Maestria em Ciência e Investigação Epidemiológica da Universidade Peruana Caetano Heredia, evaluador da Unidade Funcional de ETS do Instituto Nacional de Enfermidades Neoplásicas em Peru, ha participado em desenvolvimento de guias de prática clínica e avaliação de tecnologias sanitárias de Peru. Também, Virgílio ha realizado investigações e publicações científicas e seu interesse principalmente sobre as enfermidades não transmissíveis, especialmente as oncológicas. Assim que queria dar as bem-vindas e agradecer muitíssimo, Virgílio, por tua disponibilidade, e te passo a palavra. Adelante. Sí, bien, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la presentación. En esta oportunidad vamos a presentar acerca de las experiencias, sobre todo en el INEN, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, en donde en esta oportunidad tengo la ventaja de poder compartir con ustedes y participar un poco sobre esto. Quería empezar primero manifestando que no tengo ningún conflicto de interés en realizar esta presentación, y quería presentarles a la vez al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que es un instituto ubicado en Surquillo, en la capital del Perú, en Lima, ¿no? Y es un instituto muy amplio. Actualmente ya ha construido una torre nueva, ¿no?, donde se da quimioterapia ambulatoria. El INEN recibe en promedio 16.000 pacientes nuevos al año, puede ser un poco más tal vez, y atiende a unos 54.000 pacientes, entre nuevos y continuadores también al año. Es por ello que ante... Un segundito nada más, un ratito. Se me apagó la... Ya. Es por ello que ante la creciente demanda de pacientes oncológicos que son atendidos, ante la creciente, digamos, necesidad de incorporar nuevos medicamentos,
fue creado la Unidad Funcional de Evaluación de Tecnología Sanitaria el 20 de febrero del 2020, en donde se inició actividades pues, en marzo del 2020, ustedes sabrán, ya la pandemia empezó por ahí, el Perú también, justo por esas fechas, comenzó, digamos, a rondar, y pues algunas actividades tuvieron que no ser dadas, pero esto no impidió que la unidad pudiera llevar a cabo sus actividades, ¿no? Si bien fue un año un poco difícil, les voy a contar de cómo fueron los inicios, porque no hubo un tiempo en donde, digamos, no se pudo coordinar adecuadamente, puesto que nos estábamos adaptando a la virtualidad, formando el equipo, ¿no? Igual se pudo realizar y comenzar las actividades. Actualmente somos 4 personal a cargo, un médico oncólogo, un médico general, un economista y un personal administrativo, y contamos con un ambiente físico a la fecha dentro del INEM, donde les mostré la foto inicialmente, ¿no? Este es el equipo a cargo. El director es el doctor Alex Holguín, y bueno, como verán también aquí estamos los que mencioné anteriormente. Ya para las funciones actuales, en el 2020, se dio a cabo estas actividades para la Unidad Funcional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Principalmente voy a resaltar algunas, que son desarrollar las evaluaciones de tecnologías sanitarias, enfocamos principalmente en medicamentos, en dispositivos y en equipos médicos, ¿no? Todos aquellos procedimientos médicos o quirúrgicos también que se realicen y que se organicen durante las actividades dentro de la institución, y todo aquello, toda aquella utilización dentro de la institución que requiera, digamos, una evaluación previa de evidencia científica para poder tomar una decisión, ¿no? Además, también nosotros tuvimos como objetivo evaluar las tecnologías sanitarias, considerando aspectos de seguridad, efectividad, y no solamente ello, sino que también el costo-efectividad, ¿no? Ya comentaré más adelante cómo hemos ido creciendo, por ejemplo, de repente, primero basándonos en estudios, luego haciendo análisis de impacto presupuestario, y luego, pues, haciendo análisis costo-efectivos. También para evaluar el impacto económico que puede tener esto en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, ¿no? El INEM. Después, bueno, actividades internas como elaborar el plan anual de la OFET, priorizar, y algunas otras cosas como evaluar la evidencia disponible. Aparte, también tenemos evaluar aquellas tecnologías sanitarias requeridas por otros órganos usuarios que sean nuevas para la entidad y que no cuenten con una cobertura financiera por las IAFAS. Esto quiere decir que aquel medicamento o aquellos medicamentos que se quieren incorporar, ¿okay? Y que sean requeridas por los diferentes departamentos o los órganos institucionales, nosotros teníamos la opción de poder hacer la evaluación para buscar la mejor evidencia disponible. Y algo que también estamos haciendo actualmente es evaluar las tecnologías sanitarias ya existentes en la entidad, ¿no? Y proponer, digamos, si hay un medicamento o hay algo que ya se está usando, ver si es que actualmente cuenta con un uso eficiente, ¿no? Si las indicaciones de uso que se están administrando sigue a nivel mundial o unas recomendaciones actuales, o ya debería de ser modificado o cambiar a otra tecnología de mejor eficacia, de mejor costo-utilidad, ¿no? Bien, para ello, por ejemplo, inicialmente, en nuestros inicios, iniciamos o realizamos el Manual de Procesos y Procedimientos, el MAPRO. Fue elaborado, esto fue a cargo del doctor Freddy Hill, juntamente con todo el equipo, lo elaboramos, que era inicialmente que cada unidad orgánica o dirección institucional solicite, a ver, voy a seleccionar aquí, que cada
unidad orgánica o dirección institucional, ¿no? Por ejemplo, la unidad de pediatría, o de repente la unidad de medicina oncológica solicitaba alguna evaluación de una tecnología sanitaria. Entonces, las unidades de la OFETS y el INEN se convocaba una reunión de los grupos de interés, se planteaba una pregunta pico, es decir, una pregunta con la población, la intervención, el comparador y el desenlace de interés, y se realizaba la búsqueda sistemática, ¿no? ¿Para qué? Para poder buscar la mejor evidencia científica disponible. Esto ya era parte, digamos, de las actividades del propio FEDS, que la ventaja que tenemos nosotros como instituto, ya sea de instituto administrativo y instituto también que atiende pacientes, ¿no? Que esta es una ventaja que nos da en comparación, digamos, con otros institutos que también realizan evaluaciones de tecnologías, es que nosotros tenemos a la mano, al alcance, ¿no? A los médicos oncólogos que están partícipes, que están ahí en el campo, ¿no? Además también se tienen los pacientes. La UFED lo que hacía era revisar, reunirnos con ellos, elaborar la pregunta pico, hacer la búsqueda sistemática y después ya presentar o seleccionar la mejor evidencia disponible para presentar una tabla de resumen de evidencia, ¿no? Que ya con el comité de ETS, el comité lo conformaba, lo voy a presentar más adelante, también un equipo que tenía decisión en voz y voto, ¿ok? Entonces, se presentaba este documento y con ello se analizaba gran parte de la evidencia, se presentaba para llegar a una decisión, una conclusión, y una vez aprobado este informe, se presentaba ya obviamente el informe final que recogía toda la evidencia disponible, ¿ok? Y una vez presentado el informe final, pues se decía si es que se aprueba o no. Si es que no se aprobaba, pues ya quedaba, digamos, ahí. Y si se aprobaba el medicamento o la tecnología a incorporar, el informe final pasaba mediante una resolución por jefatura institucional, para luego el equipo de planeamiento incluía en el petitorio institucional la tecnología sanitaria realizada, ¿no? Bien. Solamente esta diapositiva contiene algo interesante, que es que tiene la evidencia, digamos, que recoge, mejor dicho, la revisión rápida, la primera revisión que hicimos en la OFETS. Esto fue evaluado por la doctora Marina, perdón, en donde, como verán, es del 2020, es una revisión rápida. El uso de tocilizumab en tratamiento de pacientes con COVID-19, como les mencioné, fue necesario hacer evaluaciones en el ámbito de COVID, porque la pandemia nos sorprendió a todos, ¿no? Y bueno, finalmente, pues, obviamente, hasta la fecha de esa evaluación no había evidencia suficiente para demostrar la efectividad en pacientes oncológicos, netamente también, ¿no? Eso fue interesante. Y así fueron viniendo más evaluaciones y solicitudes que fueron a lo largo del tiempo, ¿no? Pero digamos, esa fue la primera, se publicó el 16 de septiembre del 2020. Con el tiempo hemos ido cambiando varios puntos. Nos manejamos por este formato de evaluación de tecnologías sanitarias que contiene esta acápites o estos puntos en cada una de del documento, ¿no? Pero por ahora estamos en la mejora, estamos incorporando o implementando un nuevo formato que contenga más información, principalmente sobre la metodología, más información sobre la evaluación de cómo se ha tomado las decisiones, una tabla, las tablas GRADE, ¿no? Sobre todo eso, y evaluación a la decisión, ¿no? El LTD y otras cosas más. Estamos incorporando, esperamos pronto presentarles el nuevo formato que va a ser incorporado en la institución y sobre todo, pues, para que las comunicaciones y la información sea más transparente aún. Y como les comentaba,
Al inicio, pues, se elaboró esto, el MAPRO nos ayudó bastante para poder tener la información, para poder tener correctamente los flujos de procesos, y una vez que nosotros presentábamos este informe, ¿no? O sea, realizaban sesiones de evaluación de tecnología sanitaria. Como verán, estaban conformadas por cada uno de ellos, desde el jefe institucional, la subjefatura institucional, ¿no? El director ejecutivo de planeamiento, la directora general de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y cada uno de ellos, lo que ustedes están viendo. También participaba el área usuaria, el área que solicitó el equipo o la tecnología necesaria, y juntos con los responsables de la Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, los médicos evaluadores de la OFETS y economistas de los UFETS, decidimos que no tengan un voto claro sobre la toma de decisiones porque no podrían ser juez y parte también, ¿no? Simplemente no teníamos un voto en la decisión final para poder, digamos, el informe que nosotros presentábamos sea evaluado por externos, obviamente, a lo que nosotros presentábamos, ¿no? Cualquier modificación se tomaba en una segunda una sesión extraordinaria. Principalmente, se realizaban dos sesiones de la presentación. Una primera sesión en donde estaba conformado por bueno, la información que soporta la relevancia para la salud pública, o sea, el motivo por el cual se está haciendo la evaluación de la tecnología sanitaria a solicitar, una descripción de la tecnología, es decir, describirla, en qué consiste, en qué se estaba manifestando, cuál era la ventaja, la desventaja, entre otras cosas más. Y, bueno, propiamente la estrategia de búsqueda de la información, el resumen de la evidencia, el resumen de la evidencia de costos, ¿no? Eso es muy importante porque esto también ha ido cambiando. Inicialmente, como les había dicho, nos basamos tal vez solamente en otros estudios, pero luego ya hemos ido incorporando con el equipo de economistas que inicialmente eran dos, una logró tener una beca en Argentina, por eso nos hemos quedado solamente con una economista, pero con ello hemos ido creciendo, haciendo análisis de impacto presupuestario, ¿no? Y a futuro queremos hacer también evaluaciones de costos en la institución. Luego el resumen del estatus regulatorio que puede, si es que está incorporado por DIGEMIT, DIGEMIT es la Dirección General de Medicamentos en el Perú, ¿no? Si es que tiene la aprobación o no, y el resumen de disponibilidad y las conclusiones. Esto se realizaba en una primera sesión. Aquí no había un voto per se, sino que lo que era un comentario, una discusión. El equipo tenía que entender principalmente si es que la evidencia quedaba claro, si es que estaba de acuerdo con lo presentado, si es que creía que de repente se ha omitido algo en la metodología, ¿no? Y se llegaba a cabo un debate. Posterior a ello, en una segunda sesión, que no mayor a 5 días, se realizaba una segunda sesión para evaluar nuevamente un resumen de la ETS que se había presentado en la primera sesión, un marco de valor para la toma de decisión, las votaciones y la decisión final, ¿no? Lo que les había mencionado anteriormente, quienes tenían derecho a votación y, bueno, la decisión final se tomaba en conjunto, ¿no? Cuando nos referimos a marco de valor para la toma de decisión, nos basamos principalmente en algunos criterios, que este es el primer criterio, que es la parte teórica, y la segunda parte va a ser las votaciones en sí. Nos enfocábamos en, por ejemplo, la carga y severidad de la enfermedad, de acuerdo a los datos epidemiológicos que teníamos, ya sea del mismo instituto, porque nosotros, pues, digamos, tenemos, adicionalmente en el instituto también hay área, oficina de epidemiología, oficina de estadística, entonces de ahí podíamos sacar datos de qué tanta carga puede tener la enfermedad que nosotros estamos evaluando, por decir, un cáncer de próstata metastásico, de repente si estamos evaluando un cáncer de pulmón de células no pequeñas, mutado, no mutado, etcétera, ¿no? Si no lo teníamos de ahí, lo teníamos también del MINSA o de estudios previos en el Perú, ¿no? Luego, la efectividad de la tecnología a usar, si es que
tenía la magnitud del efecto y la relevancia del beneficio clínico, ¿no? El beneficio clínico, pues hablábamos de sobrevida general, sobrevida libre de progresión, y algunas otras cosas como calidad de vida, o de repente tasa de respuestas de acuerdo a unas evaluaciones de respuesta patológica, ¿no? Luego, la seguridad. Hablamos de eventos adversos, ¿no? Si es que la nueva tecnología podría tener eventos adversos muy serios, complejos o no. La calidad de evidencia de lo que nosotros habíamos encontrado, alto, moderado, baja y muy baja. Y el impacto de la equidad, ¿no? Si es que implementar la tecnología podría tener un impacto positivo en la equidad, es decir, que todos se podrían beneficiar o solamente, digamos, no tenían un impacto o solamente iba a beneficiar a ciertos grupos nada más, ¿no? Los estudios económicos con el costo de efectividad y el impacto presupuestario que lo realizamos a través de nosotros por medio de un análisis de impacto presupuestario, ¿no? Esos son los puntos, lo pongo de manera general, que se tomaba para las votaciones, es decir, eh, como lo mismo que hablé anteriormente en el marco de valor, ¿no? Beneficios deseables e indeseables, y se tomaba un juicio. Esto se resumía, por decirlo así, en un esquema de resumen, y se veía hacia dónde iba la dirección, si es que iba más a favor o si la votación final iba en contra, ¿no? De acuerdo a los puntos que están establecidos ahí. Sé que son pocos puntos, pero igual nos sirvió bastante para tomar una decisión más adecuada y siempre a favor del paciente, ¿no? Virgilio, perdón por interrumpir, pero ¿podría cerrar en 3 minutos, por favor? Sí, 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 claro que sí. Ok, Gracias. entonces, brevemente nomás también un paralelo a esto, mencionar nada más que actualmente también en abril de 2020, ¿no? Se creó, se conforma la Red Nacional de Evaluaciones de Tecnología Sanitaria, RENETSA, ¿no? Que dentro de las leyes, por ejemplo, tiene también evaluar las tecnologías sanitarias solicitadas de productos farmacéuticos oncológicos no incluidos en el pendumio, ¿no? No incluidos en el petitorio nacional. Entonces, este marco del RENETSA se está encargando actualmente también de evaluar dispositivos o evaluación de tecnologías sanitarias de alto costo, ¿no? Eh, entonces, las ETS, hablo actualmente, las ETS de productos farmacéuticos no oncológicos, ¿no? Están a cargo de, o las ETS no PENUMES, no medicamentos que no superen el alto costo, están a cargo de la Unidad de Evaluaciones de Tecnologías del INEM, ¿no? A la espera, nosotros estamos de poder incorporarnos también a ellos, de poder colaborar, puesto que en RENETSA, a diferencia de INEM, es de que INEM, la OFETS, tiene a la disposición también la participación de médicos especialistas oncológicos, ¿no? En donde ellos pueden también colaborar y tener una mayor participación, ¿no? La cancha lo tenemos aquí preso siempre para apoyar. Para cerrar ya, nosotros contamos actualmente también con, por ejemplo, lo que nos hacemos es que para la presentación de alguna evaluación de tecnologías sanitarias se solicita mediante un anexo, ¿no? Donde pedimos, no lo voy a detallar ahorita, pero descripción de la tecnología sanitaria, cuántos pacientes creen que se ven beneficiados, tiempo de la tecnología en el mercado y algunos puntos importantes que puedan considerarse beneficios específicos que la entidad solicite. Y para ello nosotros nos reunimos y debatimos esto y presentamos luego un informe final, ¿no? En nuestra experiencia, digamos, estas son las evaluaciones de tecnología publicadas, son 69 hasta el momento, hasta marzo del 2023, y los informes técnicos son 55 que se han ido elaborando durante los últimos años, ¿no? Como buenas prácticas, digamos, hemos tenido como logros, hemos tenido un certificado de buenas prácticas por el grupo de Ciudadanos al Día, una ONG que nos reconoció en el 2021,
el ingreso a Redetsa también fue en el 2021, y bueno, un flujograma propuesto para la solicitud de operación de tecnologías sanitarias. Entonces, esto, digamos, es un flujograma propuesto para la solicitud de operación de tecnologías sanitarias que va a depender de cada un instituto, ¿no? Pero pueden guiarse y tomar una decisión adecuadamente de acuerdo a cada uno de los requerimientos que requieran para las ETS desde el punto de vista hospitalario, ¿no? Y nada, esto esperamos a futuro continuar impulsando un convenio institucional entre las redes peruanas y además apoyar a instituciones de la región a través de Redetsa y fortalecer las decisiones del MBA. Esa es nuestra página web y esperemos que pues la experiencia que estamos teniendo se fortalezca y sea mayor cada día. Les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Virgilio. Excelente presentación. Realmente se ve como se vê o Peru, o país, é um momento muito dinâmico para a avaliação de tecnologias, com muitos campos institucionais importantes, incluindo, obviamente, todo o trabalho da INEM. Estamos muito contentes que INEM é membro da Redetsa desde 2021. Assim que muitas graças pela participação. Já algumas perguntas, já temos mais de 160 participantes. Recordar que, por favor, podem pôr as perguntas na sessão, na sessão específica aqui abaixo no menu de perguntas e respostas. E depois da terceira apresentação, vamos então abrir para este debate, essas respostas às perguntas que já estão aqui. Então, les invito, por favor, durante a próxima apresentação, a incluir as perguntas aí nessa sessão. Vou então passar a nossa terceira e última panelista do dia, Vanessa Taik, engenheira de produção da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com pós-grado e maestria em avaliações econômicas para a avaliação de tecnologia de saúde da Universidade de York, Inglaterra. Trabalhou durante 13 anos como consultor em projetos de avaliação de novas tecnologias em saúde e atualmente é a diretora de economia da saúde no Hospital Israelita Albert Einstein, em Brasil. Vanessa, um gosto que esté con nosotros aquí hoy, así que adelante, tiene la palabra. Muchas gracias, Alexandre. Yo voy a hablar en inglés, entonces voy a cambiar ahora. First of all, thank you for the invitation. We are just starting this experience. Actually, the plan when I joined Einstein in 2019 was really to have developed, we should have developed that starting in 2020. We started planning for that in the beginning of the year, but then the pandemic started and then we had to postpone that. And we really restarted the process last year. We approved the policy at Einstein to implement health technology assessment first in our private hospital and then in the Einstein system as a whole. That's the plan. So I'll share our initial experiences. Just to give a brief background about Einstein, we're well known for being a hospital, but for the last years, we have evolved for being a health system, actually, as we call ourselves. Currently, we have 21 private healthcare units in Brazil, 2 hospitals, one in the city of São Paulo and one in the city of Goiânia. It's the center west of the country. And in these private hospitals, we have around 770 beds in total. And in the public healthcare system, we have 30 units that we manage. We manage public units in Brazil as well. Among those units, we have 3 hospitals. In those 3 hospitals, we have around 900 beds. The initiative I'm going to tell you about is starting in the private system. Because in the public system in Brazil, we have a better structured process for technology assessment, and in the definition of what is covered comes from the central assessment by CONITEC. In the private system, we also have a process for evaluating new technologies developed by our private healthcare agency, but there's still a lot of room for evaluations of the practices that happen inside of the hospital. And that's why we decided to create this new area at Einstein. And when we started discussing what would be the role of health technology assessment in our system, that would be mainly to identify the new opportunities for technology innovation to be incorporated into clinical practice.
and also to have a place where physicians or departments could go to and ask for the assessment of a new technology. We have the plan, and we've been doing that, involving clinical specialists in the process of evaluating and incorporating the new technologies. The group evaluates the best available scientific evidence in a technical and transparent way. And the aim is to maximize the expected clinical gains for patients from available resources, because some of those technologies that are evaluated are technologies in which we as a hospital have to invest, for example, to acquire a new equipment. And we see the role of this group as well to support and monitor the implementation of the approved technologies and of the results achieved, because sometimes technologies are incorporated, and in the end, we don't know if the use has been the same as it was planned, if the results were good as we had expected. So the role of our area as well is also to follow patients that are using these new technologies, and also the role to disseminate information related to the benefits achieved with the incorporated technologies. So much of this is still an intention, because we have just started this process. That's where we want to go to. And at Einstein, what we've been developing is creating kind of technology radars in our departments. So requests for new technology evaluation can come from innovation committees. We have some of them in the assistance departments. So for example, one in oncology, precision medicine, surgery network, but it can also come directly from the clinical staff, from physicians that go to a meeting and see a new technology and they want us to evaluate that technology. It could come from the supply team and from clinical engineering. Actually, we don't restrict any type of submission, but these are the main areas where we get requests from. And then there's this process of assessment that I will show you in the sequence, prioritization, which is under definition of the criteria we're going to use, and implementation. And our plan, because we have just started that, is to follow the patients that are using these new technologies to be able to get also information about effectiveness when possible and costs. And in relation to the technologies that we believe that are going to be the scope for our assessment, and the ones that we are already evaluating, and to show you how recent that is, we did our first committee meeting yesterday. That went very well, and so we're really in the process. But what happens is that since we're talking mainly in this specific situation about the private system in Brazil, there are specific rules to define which drugs and treatments are covered from private payers. So when it comes to injectable drugs restricted to hospital use, they are usually covered, especially oncology drugs, they are already covered. The drugs for other indications have some discussion and need to be evaluated, but there is this specific process to define coverage. So usually we don't get involved in the evaluation of those technologies, which is different from what you have shown in Argentina and Peru. And I think it's really interesting to consider doing things similar to what you're doing now. We're starting in the part of devices and procedures because we are a small group at this point, but I believe we can expand to do similar analysis to the one you've been developing. For oral oncology drugs, there's also a continuous update of the coverage list. ANS list would be the list that defines what is mandatory for coverage from private payers. So we also don't evaluate those specific technologies. And here is the part where we get our demand for evaluation. It's for diagnostic or therapeutic procedures, because many times we have new procedures that physicians want to perform, or we have new medical devices that are still not reimbursed, and they want us to be pioneers in developing those types of procedures. And there are also new equipment that our physicians expect that we offer to patients in our hospital.
And in the end, we don't have the resources to invest in all of them, and we need to get information about safety of those procedures, expected benefits to patients, even to go to payers and try to negotiate the coverage, even if it's not mandatory. So those are the technologies that we're mainly focusing on in this new HTA flow, to provide information internally and also to payers about the cost effectiveness and the benefits that we observe in this from these new technologies. And it's also worth mentioning that we have an incubator for startups that it's called Aritz Bio. There we have many startups that develop technologies for healthcare. And we have it's been about 2 years now that we've been doing that. We develop HTA studies, so mainly cost effectiveness analysis, and we help them build the reimbursement dossiers for those technologies to be submitted to public or private HTA evaluation. And in terms of the process itself that we've created, so as I mentioned, mainly the demands will come from a clinical staff or a department, the supply team, or the clinical engineering team, although it can come from anywhere in the institution. We have created a form for incorporation request. I saw the forms that you presented before for Argentina and Peru, and it's similar in the sense that we also get request information about the indication, the technology alternatives, the expected clinical benefits, the expected cost comparison. Usually physicians don't have that full information, but we ask them to provide what information they have. And part of the process we are in charge of developing after that. They also have to declare their potential conflicts of interest. And then our team, the health economics team, is in charge of preparing the initial report. So we look at regulatory approvals in Brazil and other countries. This part of the critical analysis of the scientific evidence, so literature review, we consider doing that internally because we have specialists in the different diseases. But so far, we don't have a team that is dedicated to evidence-based medicine, fully dedicated to that. They do work in the research center we have, but they don't have a dedication specifically to health technology assessment. So we decided to outsource this part. And we contracted with IEX from Argentina to do the scientific literature review. And we develop internally the economic analysis, which is simpler than the economic evaluations we're used to delivering to CONITEC or to COSAUDE, our HTA bodies in Brazil. And then we came up with this committee, and I'm also interested to discuss this about this composition of the committee. I saw in the last presentation that Virgilio presented who votes, who presents. That's really interesting because we discussed the different alternatives for this composition of the committee. So as I said, we had this first meeting yesterday, so we got together, we presented, we had a time in which the person who was in charge of submitting the request presented their reasons why they believed that we should incorporate the technology. We presented the evaluation done by IEX and the economic evaluation we had done internally. And then we came to a discussion and to a conclusion about which would be our recommendation in relation to those technologies. It could be that we don't recommend the incorporation, and we created 4 possibilities for the results. It would be fully approved, so no restrictions. It could be approved for specific subpopulations, either because we have some restrictions in relation to the expected benefits or unproven cost effectiveness. The approval could be for, we're going to approve the technology, but we're going to follow patients that use the technology for 1 or more years, especially because we have limitations in the clinical evidence. And it could be approved only for research protocol. So when we have still improvements that can be done in terms of the evidence,
I think we would go to this third group. But when there are a lot of questions around efficacy, safety, and we consider the procedure experimental, then we would go to this fourth group of approved only into a research protocol. And that's where I think that we could collaborate more as a region in Latin America, because for sure, all of us will have the same challenges. And that's it, because we're in my past as a consultant, I was very much used to developing economic evaluation and HTA for drugs. And for drugs, when they come to a registration process, they usually have a more robust body of evidence in which we can base ourselves to develop a model. But when we look at diagnostic procedures, even therapeutic procedures or medical devices, the level of evidence we have available when a product is registered, at least in Brazil, and I think it's the same elsewhere, it's not the same as we're used to see with drugs. So how much are we willing to deal with that uncertainty to be able to provide that technology to patients while after it's already registered from regulatory bodies in Brazil? I'd just like to present one example of the delivery that EX does to us. So we send them a list of technologies we are evaluating. This is an example of irreversible electroporation for irresectable pancreatic cancer. For example, in this case, they evaluated that the level of evidence was low because of the design of the studies that were mainly observational studies, but the net benefit is considerable, and that there is uncertain cost effectiveness because we couldn't find any published cost effectiveness. But the thing is, this is the main scenario we see with most of procedures, equipment, and devices we evaluate. So how are we going to deal with this uncertainty? And I'd like to list specific challenges we've been seeing for the hospital use of HTA, especially in the reality we're facing at Einstein. And that would be the maturity of scientific evidence, as I told you. And this is one of the points. And the other point is we want to be innovative and we want to be pioneers. And we have expectations from our physicians that we maintain this pioneer position. So we need to find a balance between that. Second is that we're still having a hard time finding prioritization criteria, and that's, I think, a challenge for everybody that deals with HTA. There is this competition between hospitals, and that's a scenario mostly in the private system in Brazil, that hospitals compete among each other for innovation and for this innovation image that we have for our patients and in the system as a whole. So how we also need to balance that with the expectations of physicians and also with the cost effectiveness and HTA evaluation we do. And one thing that we're trying to do now is to integrate this HTA process with the annual investment decisions, because we're starting to use the HTA evaluations as one of the prioritization criteria for the investments for the next year. And that's, I think it's going to be really interesting to see if it's going to be really helpful and useful to prioritize the investments we're planning for the coming year by using HTA in the hospital. So thank you very much, and I'm thrilled to answer questions if you have them. Thank you very much, Vanessa. Great presentation, very clear, very interesting experience in Albert Einstein Hospital in Brazil and the Albert Einstein system, as you mentioned. Bien, vamos a pasar a sessão de perguntas, pero antes me gustaría mencionar uma iniciativa muito importante que a Redetsa está lançando, que está directamente relacionado com esse tema de nosso webinário hoje, que é justamente uma encuesta sobre avaliação de tecnologia de saúde em hospitais, que estamos realizando em OPS, Redetsa,
e que tenhamos para essa atividade a coordenação de Marisa Santos, que todos conhecem, foi nossa ponente do webinário anterior, está conosco aqui hoje, e nos está apoiando nessa iniciativa com toda a sua experiência. E hoje estamos lançando justamente essa encuesta. Vamos enviar de maneira ampla para os participantes do webinário, para os membros da Redetsa, e esse é um questionário que bastante sensível, bastante corto, rápido para llenar. Temos versões em espanhol, em inglês e português. Se pode responder em grupo ou individualmente, pero nos gostaria de receber uma resposta por instituição, para que não haja... Sei que vocês têm uma mesma instituição, receberam uma e podem contestar em conjunto, mas enviem uma resposta por instituição. Qualquer dúvida, por favor, enviem para o correio de Redetsa. Marlene vai pôr aí no chat nosso correio institucional de Redetsa. E também dizer que vamos a enviar até o fim do dia hoje mensagem aí a todos os membros de Redetsa com essa informação. E também aqueles que participaram dos webinários, do webinário anterior e hoje, que tivemos já mais de 200 participantes da sessão anterior, tivemos também ao redor de 300. Vamos enviar também essas pessoas aqueles que trabalham em hospitais que por favor contestem, e aqueles que não trabalham diretamente com esse tema, mas sabem que em seu país há trabalho há hospitais algum hospital com essa experiência, que por favor reenviem essa informação para que possam levar essa informação muito importante para que tenhamos diagnóstico da situação da região. Já acabo de ver mensagem aqui que aparece na pantalla de IETS de Colômbia, que podem contar conosco para essa atividade. Muitas graças. Bem, passamos então a sessão de perguntas. Já tínhamos realmente apresentações muito interessantes, mas o tempo é curto, e eu queria pedir então aos nossos panelistas. Já veio que Vanessa, Graciela já estão. Virgílio, se podes também prender tu câmera, por favor. Muitas graças. E como temos pouco tempo, eu vou pedir que, por favor, eu sei que dá certo trabalho, porque são muitas perguntas, mas não vai haver tempo de ser várias rondas. Então, o que eu vou pedir aos teres, eu vou lendo as perguntas. Algumas são generais, algumas são específicas, e vou pedir que os teres, por favor, tomem nota. E depois vai ser uma única ronda, depois, na mesma ordem das apresentações. Então, começando Graciela, depois Virgílio, depois Vanessa. E depois, então, os teres respondem. Então, vamos ver. Se há alguma dúvida, por favor, me avisa. Vou seguir a ordem que está aqui nas perguntas, estão na parte de Q&A. Algumas estão no chat. Eu pedi a Marlene que, por favor, las mueva para facilitar para pôr aqui na sessão de perguntas e respostas. Temos aqui Andrés Mejia, de Guatemala, do Instituto de Seguridade Social de Guatemala. Saludos, Andrés. A pergunta é a seguinte: ao realizar, é uma pergunta general, ao realizar um estudo de gasto dos medicamentos, identificar medicamentos que consumem bastante percentagem do gasto da instituição, que intervenções se podem plantear e onde se deveriam dirigir? Bom, basicamente, quando ele tem um impacto pressupostário, e que fazer quando há uma tecnologia de alto impacto pressupostário? Não sei se essa é a pergunta. Temos aqui Marisa Santos, nossa Marisa Santos, perguntando: quem aprueba os novos medicamentos ou equipos em seu hospital? Se é uma comissão multiprofissional. Creio que algumas já han contestado em suas apresentações, mas também deixamos uma pergunta que se aplica a todos os ponentes. Temos a Pedro Krasnokuk, e aí específica para a doutora Dermidian. A pergunta é: se rechaça uma tecnologia ou se lavá-la só para uso restringido, como se monitoreia o cumprimento de lo decidido?
como responde a comunidade hospitalária? Que medidas têm para o uso restringido? ¿No? Então, uma pergunta específica para Demedian, mas se os demais panelistas também querem abordar isto, também são bem-vindos. Angélica Ordóñez, como se mediu o impacto em la equidade? Como ello se mide desde uma perspectiva hospitalária? Então, é um tema muito importante da equidade. Ada Escobar, qual é o tempo promédio para realizar um informe de avaliação de tecnologias hospitalares? Daniela Martínez, segundo a experiência dos expositores, consideram que existe um critério sobre a complexidade que tem que ter o hospital para implementar uma unidade de avaliação de tecnologias sanitárias? Então, a pergunta sobre o nível de complexidade da instituição para que seja possível implementar uma unidade de ETS. Daniela Martínez, de que forma se podem complementar as unidades de ETS nos hospitais com as agências de avaliação a nível nacional? Muito interessante pergunta, como se dá essa articulação, não? Porque muitas vezes escutamos, bom, mas se já há um processo nacional, para que haver um processo? Então, como se complementam? Não? Marvin Vasquez, que estratégias recomendariam para a capacitação de personal? Mencione o exemplo de seu país, Guatemala, que não se conta com cursos, pós-grados, para essa elaboração de tecnologias hospitalares. Seguimos, muito interesse, muitas perguntas. Pedro, de novo, Pedro Krasnokuk, essa específica para a engenheira Vanessa. Bem, essa mesma pergunta, né? Está totalmente em inglês, Vanessa, sobre o tema do uso restringido. Não? Que hacer com o tema de uso restringido? Está aqui, se queres depois ler aqui, a pergunta está em inglês, aqui na sessão de Q&A. Darcia Silva, how long, também a mesma pergunta sobre o tema de tempo, não? Então, o tema de quanto tempo se leva para fazer uma avaliação de tecnologias. E Ada Escobar pergunta temas específicos de dispositivos médicos, se há metodologias específicas para tema de dispositivos médicos, e de novo pergunta o tempo. Assim que, creio que... Marlene, por favor, confirma que las de chat já estão cobertas aqui. Sí, Alexandre, lamentablemente yo no puedo como panelista poner preguntas en el Q&A. ¿Tienen que ponerla directamente los participantes o podés leerlas en el chat? Hay una de Elliot. Ok, então você vê aqui um de Elliot, como poderia implementar uma companhia de seguros de saúde privada, um departamento de ETS, para tomar decisão de incorporação de tecnologia sanitária na cobertura de planos, ou só é aplicável em contexto de hospitais públicos, financiadores públicos. Bem, isso eu creio que pode contestar, Elliot. É perfeitamente possível implementar uma unidade de avaliação de tecnologias em um departamento de seguro privado, incluso em Estados Unidos, como sabem, não há uma instância nacional de avaliação de tecnologias. Sin embargo, o seguro privado de saúde é muito forte, há departamentos de avaliação de tecnologias muito fortes nos seguros de saúde privada nos Estados Unidos. Então, é perfeitamente possível e desejável que as companhias de seguro tenham seus próprios departamentos de avaliação de tecnologias. E não sei, e outra de Marisa, e com isso creio que cerramos, o uso de sobrevida livre de progressão é controverso, pero necessário. Como ustedes utilizam esses dados de sobrevida livre de progressão em las avaliações que realizam? Bem, então, creio que com isso, não sei, mais de 20 perguntas, é um desafio. Obviamente, vamos ter que passar um pouco do tempo, pela paciência de todos, vamos passar 10 minutos do tempo. Então, teremos 15 minutos. Eu pediria, então, que 5 minutos para cada panelista para intentar, eu sei que vai ser impossível a tarefa, mas intentar responder a maioria das perguntas planteadas, ao menos aquilo que vocês considerem prioritárias para responder. Então, passamos a Graciela, 5 minutos. Muy bien, yo comenté algo respecto de lo que hacemos con los medicamentos que consumen gran gasto en la institución. Lo primero que hay que ver es si el uso es apropiado. Para esto los datos de la historia clínica electrónica a veces son
incompletos. Podemos hacer cosas asistemáticas como hablar con los usuarios para ver cómo se está usando. Y la intervención está en general dirigida a mejorar disminuir la variabilidad, es decir, mejorar, hacer más apropiado el uso de esa tecnología y ver si nos está usando en indicaciones incorrectas. En cuanto a quién prueba la tecnología nueva en nuestro hospital, yo comenté que la aprobación está a cargo de los directores, que no son uno sino varios, luego de la revisión del comité revisor de cada sector de coordinación en nuestra unidad. Con el uso restringido pasa un poquito parecido a lo que con los medicamentos de alto costo. Lo primero es ver si se está usando adecuadamente, es decir, si el uso restringido se está cumpliendo, con datos de la historia clínica y con datos de los usuarios. Las estrategias para que esta restricción se cumpla muchas veces tienen que ver con restricciones en la posibilidad de prescripción, o sea, algunos medicamentos, por ejemplo, solo pueden ser prescritos por especialistas, y luego el monitoreo continuo, como hacemos con cualquier otra tecnología ya incorporada. Debo decir que este mecanismo no es perfecto y que los médicos acostumbramos a siempre ampliar las indicaciones, sobre todo de los medicamentos. Sobre la equidad, quiero decir que muchas veces ocurre que las tecnologías nuevas se indican solo para pacientes que tienen cobertura. Estamos hablando de un hospital como el nuestro que es público, y eso es absolutamente una falta de equidad para la prescripción o la indicación de medicamentos, por ejemplo. Así que intentamos hacer la evaluación lo antes posible para que esta situación no ocurra y sea igualitaria para todos los pacientes. El tiempo promedio ya lo comenté, 2 meses, pero con gran variabilidad. Respecto a la complejidad que tiene que tener un hospital para hacer ETS, no existe. Ya Laura San Pietro le preguntaron el otro día si un centro de atención primaria podía hacer ETS, y yo creo que sí. Un hospital de primer nivel puede hacer ETS, pero todo depende del recurso humano capacitado que tengan, y para eso sirven algunos modelos como el de París, por ejemplo, donde varios hospitales, yo siempre digo que esto sería un modelo ideal para la ciudad de Buenos Aires, que tiene 30 hospitales, donde se pueden juntar y evaluar conjuntamente, tener un solo grupo, quizás externo o formado por la gente capacitada de cada uno de los hospitales. La relación con la Agencia Nacional, cuando en general ocurre que los hospitales de alta complejidad, y esto también lo mencionó Laura, reciben pedidos de incorporación de muchas tecnologías que la Agencia Nacional todavía no evaluó. Así que el caso Nusinersen sería uno que yo comenté. La evaluación a veces en el hospital termina disparando la necesidad de evaluación por la Agencia Nacional. También puede ser al revés, y nosotros utilizamos muchas veces como base para la evaluación de la Agencia Nacional. Para la capacitación del personal con las vías virtuales que existen, bueno, el IEX tiene muchísimas vías para capacitar al personal en diferentes actividades que tienen que ver con la evaluación de tecnologías sanitarias. Es una capacitación que no puede ser superficial, porque la toma de decisiones depende de eso. Así que en general es una capacitación bastante extensa. Y para dispositivos médicos no hay ninguna metodología especial, sino que a veces es difícil conseguir artículos que evalúen un determinado modelo, incluso a veces es necesario evaluar una determinada marca o modelo específico de un dispositivo médico, y los criterios a veces con los que se evalúan, por supuesto existen muy pocos ensayos aleatorizados, y uno tiene que arreglarse con la evidencia que tiene. Muchas gracias, Graciela, por mantener ese tiempo también. Virgilio, por favor, 5 minutos. Ok, bien. Para mencionar brevemente, respecto a la pregunta de gasto de medicamentos, identificar medicamentos que consumen bastante porcentaje, bueno, principalmente es una evaluación continua, un monitoreo constante, ¿no? Y sobre todo evaluar si es que se está realizando adecuadamente la indicación de uso según por el motivo por el cual fue aprobada una tecnología, ¿no? ¿Qué intervenciones se pueden plantear? Pues
evaluar la carga de enfermedad, evaluar el costo, ¿no? Evaluar si es que la tecnología, el medicamento por el cual se tiene una sospecha de que hay un alto consumo de gasto, ¿no? Deberá de ver si es que hay alguna tecnología nueva o existente por el cual sea efectiva y genere ahorros. Principalmente pues es eso, o especificar previo a la evaluación si es que es necesaria una nueva indicación de uso, ¿no? Una mejora ahí. Respecto a la pregunta, ¿quién aprueba los medicamentos o equipos en su hospital? Bueno, es, como lo habíamos mencionado, de acuerdo al MAPRO, que indiqué que es muy importante tener un flujograma adecuado. La aprobación del medicamento viene por parte del comité de la ETS, mediante votaciones, y la jefatura institucional, mediante una resolución, realiza ya la aprobación formal, ¿no? ¿Cómo se midió el impacto de la equidad? Y bueno, el impacto de la equidad viene a través del marco de valor. Principalmente nos basamos en las preguntas de GRADE, en donde una de ellas es si es que existen grupos o subgrupos que pueden verse desfavorecidos en relación a un problema de intervención, y si es que existen razones plausibles para prevenir las diferencias de la eficacia. Sí, efectivamente, pues desde el punto de vista hospitalario, nosotros principalmente aquí lo que evaluamos es que no hayan subgrupos que mediante una tecnología no van a verse beneficiados con el impacto clínico o con la magnitud de la intervención. Es decir, por ejemplo, si es que estamos aplicando un TKI o un medicamento oncológico de alto costo, en donde está indicado para pacientes, vamos a decirlo, con una mutación específica, no todos se van a ver beneficiados, sino simplemente un grupo específico, ¿no? Pero generalmente lo que evaluamos es que todos los pacientes con la indicación de uso que se está dando se vean beneficiados, ¿no? El tiempo promedio para realizar la tecnología sanitaria. Principalmente aquí viene, creo yo, depende de la institución, de cuántos recursos humanos cuentes, pero nuestros promedios han sido de 15 a 30 días aproximadamente para cada realización de tecnologías sanitarias. Según la experiencia de los auditores, ¿consideran que existe un criterio para la complejidad? Ah, creo que no. Creo que más depende de la necesidad y la carga que tiene cada hospital o centro de atención para poder implementar una unidad de evaluación de tecnología sanitaria, ¿no? Es decir, cada, cada centro tiene que evaluar si es que de repente los recursos no están siendo bien dirigidos, si es que de repente necesitan implementar algo. Entonces, de acuerdo a esas necesidades, ¿no? Y cómo ellos han evaluado, van a tener que requerir implementar una unidad de evaluación de tecnologías sanitarias, ¿no? ¿De qué forma se puede complementar las unidades de evaluación de tecnologías sanitarias con las agencias de evaluación a nivel nacional? Pues creemos que se puede articular las unidades de evaluación de tecnología sanitaria con las agencias de evaluaciones por varios motivos. En los centros hospitalarios, ¿no? Tenemos la ventaja de que contamos con la casuística, con los casos ahí que han sido tratados con la tecnología. Se puede hacer una reevaluación. La experiencia de Argentina es muy buena, ¿no? En donde podemos ver o informar principalmente, por ejemplo, en tecnologías que han dado de repente negativo, o tecnologías que no han sido aprobadas, o tecnologías que han sido ya aprobadas y, digamos, se requiere una reevaluación para ver si es que en un mundo real la evaluación ha sido positiva o no, ¿no? Porque una cosa es ver los ensayos clínicos y otra cosa es ver ya en el mundo real, ¿no? Entonces la casuística, la experiencia que tienen los hospitales puede favorecer, puede generar nueva evidencia, y a través de ahí generar esta información que es tan útil y necesaria. Además, también como se cuenta con la experiencia, la experticia, obviamente, como de repente la última diapositiva no quedó muy claro, el MBA, ¿no? Consta de varias cosas. No solamente es la evidencia científica. El MBA, o la medicina basada en evidencia, es la experticia de los médicos clínicos, las preferencias de los pacientes y la evidencia científica, ¿no? Entonces es un conjunto y que debe ser evaluado a futuro y siempre tomarlo en cuenta. ¿Qué estrategias recomendarían para la capacitación de personal que no se cuenta con cursos y posgrados? Bueno, creo que actualmente
hay la tecnología, el Internet, ¿no? Nos permite estar en comunicación con el mundo, y hay muy buenos cursos en IEX, hay muy buenos cursos en diversas instituciones que ofrecen capacitaciones. Los manuales de GRADE, los manuales de institutos de Canadá, etc. Digamos, hay buena información que pueda ser usada y uno se puede capacitar. Y no solamente eso, sino que también podría consultar o preguntar con otros expertos. La OPS está ofreciendo este webinar que es muy importante, donde se puede compartir y socializar más información, ¿no? Y es así como pueden llegar a tener más comunicación. Luego dice, en específico para dispositivos médicos, el tiempo de informe, creo que eso es todo. ¿Las preguntas o me falta alguna, tal vez? No, creo que no, creo que ya... Eso es todo, ¿no? Sí, Muchas gracias, como... Virgilio. Muchas Muchas gracias a ustedes. gracias. Finalmente passamos então a Vanessa para 5 minutos, lo que puedes contestar las preguntas, Vanessa. Bueno, voy a contestarlas en español para facilitar la dinámica. Y yo voy a enfocar en algunas. Una pregunta fue sobre el tiempo. Por ahora nos toma un promedio de 2 meses para hacer una evaluación, pero no tenemos, por un lado, no tenemos muchas tecnologías que evaluamos hasta ahora, pero hay la intención de que el grupo que se dedica a estas evaluaciones tenga más personas también. Entonces, 2, 3 meses pienso que va a ser el tiempo que nos gustaría hacer las evaluaciones. No hacemos una evaluación tan compleja como cuando hacemos una submisión para Conitec, por ejemplo, entonces, y la intención es que no sea tan compleja. La otra pregunta fue, ¿cómo se controla cuando la aprobación es como que parcial o con restricciones? Cuando es un dispositivo médico, un device, la restricción es como que no se compra el device. Entonces, no se permite que utilice en el hospital porque no tenemos el dispositivo. Para procedimientos que utilizan un dispositivo que ya está allá o que no tienen dispositivo, el control es como que en la programación de la cirugía. Entonces no se permite la programación. Y también, en realidad, cuando hablamos de un procedimiento que no está aprobado o tiene restricciones, el número de médicos que hacen esto no es tan grande. Entonces, es un poco más fácil de controlar la utilización. Ayer, en la discusión que tuvimos, hicimos una aprobación con restricciones y para este procedimiento los pacientes tienen que firmar un término de responsabilidad en que reconocen que el procedimiento no está en estudio, pero que tiene limitaciones de evidencia. La práctica médica revisa la indicación para el paciente y el paciente tiene que tener cuenta de su responsabilidad de los riesgos y que vamos a seguir los pacientes para tener las informaciones de desenlaces. Entonces, esto hasta ahora es cómo controlamos estos casos parciales. Una otra pregunta fue cómo se complementan los procesos centrales y hospitalarios. Como les comenté, lo que tiene una decisión central, no evaluamos ahora en el hospital. Las tecnologías que evaluamos en realidad son aquellas que no tuvieron evaluación en el ETS central o tecnologías que no van a ser evaluadas. Por ejemplo, porque tenemos un procedimiento que tiene incorporación, pero los dispositivos médicos individualmente no son evaluados en general en nuestro sistema privado. Entonces, dentro de un procedimiento. Entonces son estas situaciones, pero como regla general, si hubo una evaluación en el ETS central, no hacemos otra evaluación. Y la última pregunta que tengo acá es como que para la capacitación, esto es algo que tengo mucho interés porque en Brasil tenemos profesionales que conocen sobre ETS, pero hay mucha competición por estos profesionales, entonces tenemos todo el tiempo que entrenar personas nuevas. Recorrimos mucho a los entrenamientos de REBRATS también,
ISPOR, estos que conocimos, pero lo que pienso, como todos nosotros teníamos esta, y de IEX también tenemos esta necesidad, tal vez esto como que en este enfoque de hospital, ETS hospitalar, pudiéramos tener un entrenamiento como que básico para las personas que están empezando también, porque es un poco distinto del tradicional de ETS que estamos acostumbrados a hacer, ¿sí? Es esto. Muchas gracias. Muito obrigado, Vanessa. Muitas graças. Bien, eu sei que é impossível contestar todas as perguntas e realmente creio que este webinário foi um dos que hicimos com mais perguntas. Realmente o que realmente demonstra o alto nível de interesse de las pessoas que por esse tema, né? Assim que me gostaria uma vez mais agradecer Graciela, Virgílio, Vanessa, por dedicar esse tempo para preparar as apresentações, para estar aqui conosco. Também agradecer a todos os participantes. Depois vamos ver os números, porque, claro, algumas pessoas têm que sair mais temprano, outras entram depois. Assim que o número total de participantes, temos que esperar um pouco para receber os dados aí. Pero eu diria seguramente mais de 200 e creio que chegamos a ter no mesmo momento conectados ao redor de 170 participantes, assim que isso realmente demonstra alto nível de interesse. Queria agradecer a toda a equipe, creio que já agradeci ao princípio, assim que não necessito agradecer de novo, toda a equipe que não agradeci aos intérpretes, que excelente trabalho, muitas graças por nos apoiar com isso também. E antes de cerrar, me gostaria de já deixar uma invitação para nosso próximo webinário, número 37 de nosso programa de webinários REDETSA, será o 11 de agosto. O horário todavia vamos a definir nos próximos dias, pero já temos o tema. E vai ser um webinário muito especial, porque por primeira vez vamos a ser um webinário conjunto entre REDETSA e a Rede Criteria, del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, OPS y el BID van a tener una colaboración por medio de también las redes regionales, en el caso de REDETSA y la Rede Criteria, van unindo por la primera vez para un webinário conjunto. El tema será umbrales de costo-efectividad, em que vamos a ter a apresentação de Andrés Pichon Riviere, um trabalho muito interessante que fizeram, uma publicação recente, e vamos ter aí alguns países que vão participar como debatedores. Assim que vamos anunciar isso nas próximas, eu diria que quizás brevemente, nas próximas semanas, e enviar a invitação a todos vocês, mas por favor já podem deixar aí em la agenda bloqueada, mas muito provável que vai ser por la manhã, mas em princípio é o mesmo horário que hacemos nos seus webinários, mas vamos a definir em conjunto com os colegas da Rede Critério. 11 de agosto, põem lá no calendário. Então, e finalmente, muitos estão perguntando sobre a gravação, sobre o acesso, recordar que isto vai estar disponível em nosso sítio de REDETSA e também no canal de YouTube de OPS, ok? Qualquer dúvida, por favor, enviem correio, Marlene Roma, como comentei, nossa colega, que dá todo o apoio para as atividades de REDETSA, desde nosso secretariado. Marlene está desde a Argentina, pelo nosso secretariado aqui em Washington, em OPS. Nossa equipe está sempre disponível. Podem enviar ele e-mail institucional. Entendo, Marlene? Me confirma, por favor, porque creio que o correio já está no chat, certo? Sí, Alexandre, y ahora sumo el mío también de pago. Gracias. Põe tu câmera para que todos te conozcam aí, porque não sei se todos conhecem a Marlene, e assim já não está Marlene. Assim que aproveito para agradecer uma vez mais. E nos despedimos. Muitas graças. Excelente sessão, excelente webinário, alto nível, as perguntas. Muitas graças por toda a participação. E desejar a todos vocês excelente fim de semana com suas famílias. Muitas graças e quedamos em contato. Tchau, tchau. Gracias.